Y si te dijera que el tiempo en realidad no existe y que todo lo que creemos sobre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión, pues en este video te voy a explicar lo que en realidad es el tiempo y que no es lo que nos dijeron que era. Así que quédate hasta el final de este video para saber lo que en realidad es el tiempo y si tan siquiera existe o es solo una ilusión. Bienvenidos niños y niñas de las estrellas, aquí está su príncipe y en este video les voy a explicar lo que es el tiempo en realidad y que no es lo que nos dijeron que era. El tiempo en realidad es relativo y lo más loco de todo es que es único para cada uno de nosotros. O sea, es único para cada persona. Piensa en esto. Cuando te duermes, tú tienes sueños que sientes que duran unos minutos, pero al despertar han pasado horas. O sea, te teletransportas automáticamente al futuro. Porque pues cuando tú te acostaste, por ejemplo, a las 10 de la noche y te dormiste, tuviste un sueño que sentiste que solo duró unos minutos, pero al despertar pasaron horas. O sea, ¿a dónde se fueron todas esas horas? Tú sentiste que solo pasaron minutos, pero pasaron horas. Por eso el tiempo es relativo y además es único para cada persona. Por ejemplo, lo mismo, piensa que hay dos personas en una misma habitación y una se duerme a las 10 de la noche, pero la otra no se duerme y se queda despierta toda la noche, pues el tiempo será diferente para cada una de estas personas, porque la que se durmió automáticamente se teletransportó al futuro, porque sintió que solo pasaron unos minutos mientras dormía y ya después despertó en la mañana habiendo pasado horas. Pero la otra persona que no se durmió, pues ella sí sintió que pasaron todas estas horas, pues porque ella no se durmió y estuvo despierta toda la noche. Y su percepción del tiempo fue de que pasaron horas. Y algo loco es que esta persona que no se durmió vio a la otra persona durmiendo por horas. O sea, la vio que estaba durmiendo por horas, que estaba teniendo un sueño que duraba horas. Pero esta otra persona que se durmió, pues no sintió que estaba durmiendo por horas, sino que estaba durmiendo solo por unos minutos. O sea, todo es así. El tiempo es relativo y es único para cada persona. Y si tan solo con esto que ya te acabo de contar, ya cambié por completo tu percepción del tiempo, dale like a este video. Y esto de que te teletransportas al futuro cuando duermes es algo que yo ya sabía y me preguntaba desde pequeño. O sea, desde que era pequeño yo ya sabía que el tiempo era raro y no era precisamente como nos decían que era. Y ahora te pregunto, ¿y si en realidad todo, el pasado, el presente y el futuro, están ocurriendo al mismo tiempo?
Nos enseñaron que existe un pasado que ya no está, que vivimos en un constante presente y que hay un futuro incierto al que aún no llegamos. Pero la verdad es otra. El pasado, el presente y el futuro están ocurriendo ahora mismo, al mismo tiempo, como páginas de un libro que ya está escrito, pero que tú apenas estás leyendo. No existe un ahora absoluto. No hay un antes ni un después como tal. Todo sucede en este preciso instante. Solo cambia tu percepción, tu punto de vista en el mapa del tiempo. Nosotros somos los observadores que le dan sentido al tiempo. Sin nosotros, el tiempo no es nada. Sin nadie que fije su atención a un momento en específico del tiempo, el tiempo no existe. El tiempo no es lineal. El tiempo no fluye, eres tú quien lo percibe. Lo que llamamos pasado es solo un futuro que ya sabemos y un presente en el que no estamos presentes, o sea, no estamos enfocados. Y lo que llamamos presente es solo donde decides enfocar tu atención. Y lo que llamamos futuro es un pasado que olvidamos y un presente que ya está ahí, esperando a que lo mires. Por ejemplo, cuando tienes una visión del futuro, en ese momento ves el futuro como un presente y después lo recuerdas como un pasado que todavía no pasa, pero que ya sabes que pasará. O sea, cuando tienes una visión de lo que sea, tú lo ves y lo sientes como si ya hubiera pasado, porque tal vez ya pasó. Es como si estás leyendo el libro de tu vida o del tiempo y te saltaras algunas páginas y vieras lo que está por pasar en el futuro. Cuando tienes una visión del futuro o un déjà vu, funciona así. Y de hecho, yo ya tengo un video donde te explico las visiones del futuro. Te lo voy a dejar en la descripción junto con otros videos muy buenos como mi tutorial para convertirte en un Super Saiyajin en la vida real. Te los dejo en la descripción. Y ahora, algo que quiero decir y que esto que quiero decir choca con todo lo que acabo de decir antes, y es que existen infinitas posibilidades de todo. O sea, que todo puede ocurrir. Y eso significa que entonces no todo está por escrito. O sí. O sea, esto de lo que les voy a hablar ahora es la teoría del multiverso o multiuniversos. Y es que todo puede ocurrir. O sea, hay posibilidades infinitas. Y entonces, si hay posibilidades infinitas, eso significa que el tiempo también puede cambiar. O sea, les acabo de decir que posiblemente todo ya esté por escrito y que el futuro ya pasó. Pero esta teoría de los multiuniversos significa que puede que no todo esté por escrito
y que el futuro todavía no está escrito. Y para resumir esta teoría del multiverso, es que existen universos infinitos y todos diferentes, pero algunos con diferencias mínimas. Por ejemplo, hay una versión de ti en cada universo, pero en cada universo te pasan cosas distintas. Por ejemplo, en uno tú tienes el pelo azul, pero esa es la única diferencia. El resto sigue siendo igual a tu universo actual. Y pues en otros universos el tiempo es diferente. Y estos universos pueden estar conectados. Y tú te puedes cambiar de universo. Y pues les quiero decir más de esta teoría del multiverso, pero mejor les voy a decir más de esta teoría en otro video, porque en este video solo trata del tiempo. Así que suscríbete para enterarte cuando suba ese video de la teoría del multiverso. Y bueno, o sea, esta teoría del multiverso significa que el tiempo puede cambiar, o sea, que podemos cambiar el destino y lo que ya está escrito. Entonces, esto es algo complicado. O sea, el observador es el que tiene esta percepción del tiempo y el espacio. O sea, el observador es el que decide conscientemente o inconscientemente la realidad en la que vive y el tiempo en el que vive. Porque es el observador, tú, yo, cualquiera que mire, el que da forma al tiempo y al espacio. Lo que creemos real es solo una interpretación, un reflejo desde nuestra conciencia. Y lo que decides observar, conscientemente o inconscientemente, cobra vida. Sería mucho mejor si no existiera un reloj que marcara el tiempo, porque así podríamos manipular el tiempo mucho más fácil. Pero el gobierno y los que controlan el mundo son quienes inventan estas cosas para intentar retrasarnos, para intentar retrasar nuestro despertar espiritual y darnos cuenta de que no dependemos de nada, solo dependemos de nosotros mismos. Nos enseñaron a depender del tiempo, cuando en realidad el tiempo depende de nosotros. Así que la próxima vez que digas, eso ya pasó o eso aún no llega, recuerda, todo está pasando ahora, solo cambia lo que estás mirando. Y si te ha gustado este video, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, porque voy a seguir haciendo más videos como este. Y te dejo en la descripción mis tutoriales de cómo convertirte en un Super Saiyajin en la vida real, cómo volar en la vida real, un video que tengo donde te explico los sueños y cómo funcionan y muchos otros videos muy buenos que yo tengo. Te los voy a dejar en la descripción. Y bueno, con esto ya voy a finalizar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.